Bien, bienvenidos a una nueva edición de la Cuadratura del Círculo. El tema que vamos a tratar ahora tiene que ver con el manejo de la pandemia en el Perú, la estrategia sanitaria que se está llevando a cabo. Estamos con el doctor Marco Almerí, que es experto en salud pública y él trabaja en el Hospital Barton, que es una asociación público-privada muy exitosa, es el jefe de cardiología ahí. Estamos también con Gonzalo Prialé y con Fernando Sillonis, ambos de IIG. Doctor Almerí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, estamos aquí para evaluar el avance de la pandemia en nuestra patria. Un poco preocupado porque a pesar de los dos martillazos que el gobierno le ha dado al curso o a la evolución natural de esta enfermedad, los resultados no parecen ser los que se esperaban. Es decir, que con estos dos martillazos, la idea que se tenía era que la cantidad de infectados y por ende de pacientes graves iba a reducirse. Claro, a priori uno podría decir, sí, pero es que nosotros esperábamos muchísimo más, mucho más, y lo que tenemos en realidad es el producto de los dos martillazos. Puede ser, sin embargo, permítanme comparar con la región, porque como va la región, entonces nosotros sabremos de cómo estamos nosotros. Entonces, cuando nosotros revisamos que, por ejemplo, el Perú fue el país que dio o emitió las primeras medidas para contener la pandemia, que además tenemos las medidas más drásticas de la región, y además, según lo ha dicho el propio presidente de la República, es el país que económicamente más ha apoyado a sus ciudadanos. No me explico, no se explica cómo el Perú ocupa el segundo lugar en cantidad de infectados en la región, y cómo es que el Perú también ocupa el segundo lugar en la cantidad de infectados por millón de toda la región. Pero no es por poca, o sea, no es poca cosa, porque fíjense usted, en respecto a infectados por millón de habitantes, tenemos que al día de hoy, Perú tiene, acá tenemos por millón de habitantes, el Perú tiene 950 infectados por millón de habitantes. Entonces, comparado, por ejemplo, con China, que tiene apenas 51 millones, 51, perdón, pacientes infectados por millón de habitantes, hace que seamos muy, pero muy superiores a China. Pero si nos comparamos con el resto de la región, por ejemplo, Perú, 945, y Brasil tiene 345 pacientes por millón de habitantes. Y en Brasil no se han tomado las medidas tan drásticas como las nuestras. Se tienen muchísimo menos pacientes infectados por millón. Y si nos comparamos con México, que tampoco ha tomado medidas, México tiene 130 pacientes positivos por millón de habitantes. Repito, Perú tiene 945. Entonces, Doctor, una pregunta, pero la respuesta que da el gobierno o el sector salud a esto es que en el Perú se aplican muchas más pruebas que en los países de la región, y por lo tanto se detecta más infectados. O sea que es una medida relativa a la cantidad de pruebas más que a la realidad. Bueno, fíjese usted, también podríamos decir que ayer IDL ha reportado que en realidad las cifras totales parecen que no coinciden con las cifras reales. Pero vamos a ver, entonces comparémonos con un país que también ha hecho más o menos los mismos test que el Perú. Por ejemplo, Chile, 8.692 test por millón de habitantes al día de hoy. Perú, al día de hoy, ha hecho 8.116 test por millón de habitantes, de manera que más o menos nos podemos comparar. Y Chile tiene, al día de hoy, 751 pacientes por millón de habitantes, mientras que el Perú tiene 945 positivos por millón de habitantes. ¿Se da cuenta? Pero Chile ha hecho... que ha tomado el Perú. ¿Chile ha hecho pruebas moleculares o pruebas rápidas mayormente? Sí, mayormente ha hecho pruebas moleculares. Bueno, es que aquí no, doctor, aquí no ha funcionado. Evidentemente la cuarentena ha tenido muchos problemas porque el gobierno no ha podido distribuir los bonos bien, no se ha podido distribuir los alimentos a la gente para que se quede en sus casas y no salga
a producir estas aglomeraciones en los mercados. No se ha podido manejar eso, pues, ¿no? La gente es muy informal, vive el día a día, y ese ha sido el problema, ¿no? Me imagino. Exacto. En estos momentos hay 3 focos identificados que se encargan de diseminar el germen en todo el país. Los mercados ocupan el primer lugar. Hay una relación directa en cuanto a la cantidad de mercados que tú tienes versus la cantidad de infectados que tú tienes. Ejemplo, el Perú tiene 2.612 mercados y el 47% de esos mercados, o sea, la mayoría de esos mercados están entre Lima y Callao. Bueno, ¿cuántos infectados tiene Lima y Callao? A la fecha de hoy tenemos, Lima tiene 20.048 infectados, el Callao tiene 2.933 infectados, y si usted suma Lima y Callao, tiene el 75% del total de infectados en el Perú. Es decir, mire usted, de cada 4 infectados de Tumbes a Tacna y de Loreto a Lima, 3 están en Lima y Callao. Y las medidas que se dictan desde el gobierno siguen siendo las mismas para Lima y Callao que para Puno, Moquegua, Tacna, que tienen muchísimo menos cantidad de infectados. Los mercados es 1, 2, efectivamente, las largas colas que se hacen en los bancos, y 3, los cientos de peruanos que están haciendo caminatas para volver a sus pueblos, llevando el coronavirus y también contagiándose entre ellos. Entonces, tenemos grandes focos que diseminan la enfermedad. Doctor, pero el gobierno anunció el día 14, me parece, una nueva estrategia mucho más inteligente que permitiría salir de la cuarentena, que es esta que se llama Te Cuido Perú, por la cual a los contagiados y sus familias son geolocalizadas, identificados, y se los aísla, y no puedan salir ni siquiera a comprar, ni los familiares, y son abastecidos por INDECI, en fin, se ha formado toda una organización bajo el Ministerio de Defensa para que sean abastecidos con alimentos, con asistencia médica, en fin, para cortar la cadena de contagios, esa es la palabra que se ha usado, y también se rastrea a los contactos para, en fin, aislar a todos aquellos que estén contagiados. Esa es en realidad la estrategia correcta, se ha empezado a aplicar muy tardíamente, probablemente, no sé si está funcionando o no, es decir, porque no se está informando. ¿Usted qué sabe acerca de eso? Bueno, las cifras pueden respondernos. No debe de estar funcionando, porque como usted entenderá, la curva de infectados sigue subiendo día a día. Es verdad que la OMS le recomendó a los países y les dijo, cuarentena y aislamiento social solo, o distanciamiento social solo no funciona. Les dijo, cuarentena más distanciamiento social por un lado, tarea de la población, pero tarea del gobierno. Usted lo que tiene que hacer es identificar cuáles son los casos positivos, y para eso se necesita masificar las pruebas. Nosotros estamos haciendo 8.000 pruebas por millón de habitantes, y Italia y España, por ejemplo, lo están haciendo en 30.000 por millón de habitantes en estos momentos. Entonces, no ha ido de la mano la cuarentena con la identificación de los pacientes positivos. Ese comité al que usted se refiere probablemente, me imagino, hará su mejor esfuerzo, pero las cifras no mienten. O sea, estamos en el segundo lugar en toda la región, a pesar de tener esas medidas drásticas que se ha tomado, probablemente porque no se evaluaron otras que se subestimaron, a pesar de ser muy importantes, ¿no? Ese dato, por ejemplo, de que de cada peruanos solo 5 tienen refrigeradora para almacenar sus alimentos, y que por esa razón tienen que salir todos los días prácticamente a comprar a los mercados. Eso es una de las razones. Y claro, no se encontró un mecanismo mejor que hacer que la gente vaya a hacer colas en los bancos para recoger sus bonos, contagiándose y diseminando el virus. Entonces, han habido errores que se han cometido, pero llama la atención el empeño que tiene el gobierno de decirnos al mediodía, de todos los días, que todo está bien, que todo está bajo control, ¿no? Que esto está bajo el control que ellos están teniendo. Entonces, nosotros en los hospitales sabemos que no es así. Nosotros en los hospitales vemos otra realidad, y ayer ha salido publicado, ya saben ustedes, que la cifra de muertos no coincide o no coincidiría con las cifras dadas por el gobierno. Y hoy quiero decirles a ustedes lo siguiente: yo pienso que tampoco la cifra de infectados coincide con la cifra que ellos anuncian. ¿Y por qué o en qué cosa me baso para decir esto? Verán, existe la alerta epidemiológica 014-2020. Usted lo puede encontrar en Google.
repito, alerta epidemiológica 014-2020. ¿Qué dice la alerta epidemiológica 014-2020 del 4 de abril de este mes? Dice, será caso confirmado por nexo epidemiológico. Mire usted, caso confirmado por nexo epidemiológico. Aquel caso que sea sospechoso, es decir, que tenga dos síntomas, que puede ser tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, congestión nasal o fiebre. O sea, basta que tenga cualquiera de esos dos síntomas que he mencionado, más el haber tenido un contacto directo con una persona positiva y el vivir en algún distrito de Lima que, en el cual exista pues casos positivos. Bueno, en realidad todos los distritos de Lima tienen casos positivos. Entonces, si usted ha tenido un hermano, su papá, su mamá, que ha sido caso positivo, y usted tiene esos dos síntomas, ¿qué cosas le dicen cuando usted va a la clínica o al hospital? Le dice, usted tiene que asumir que es positivo, guarde cuarentena, guarde distanciamiento social, vaya usted a su casa, paracetamol es lo que tiene usted que tomar. Entonces, eso es lo que le dicen, ¿no? Le han dicho a mis propios familiares, porque usted sabrá que mi hermano el congresista Almeri estuvo con el COVID. Entonces le han dicho a mis propios familiares que asuman que son positivos, pero además en el papel, en la alerta epidemiológica, está bien claro y definido qué cosa es un caso positivo por nexo epidemiológico. Entonces, en este caso positivo no se necesita, mire usted, no se necesita ni prueba rápida ni prueba molecular para declararlo positivo. Solo se necesita dos síntomas y el antecedente de haber estado en contacto con un positivo probado. Pregunto, todos los días cuando nos salen a hacer el reporte al mediodía, en algún momento nos dicen, aquí tengo el número de los casos confirmados o casos positivos por nexo epidemiológico, no nos dicen. Y de esos, ¿cuántos hay? Miles. Entonces, quiere decir que no existe, o sea, que no es tan real la cifra de positivos que nos dan al mediodía versus los que realmente existen en el país. Porque yo conozco familias que algunos de ellos está probadamente positivo y que cuando han ido a que le hagan la prueba le han dicho, no, asuma usted que es positivo de acuerdo a la definición de la alerta epidemiológica 014-2020, con lo cual queda probado que las cifras de infectados no se ajustaría a la verdad. Ahora, el ministro de Salud ha respondido a eso, que en realidad todos los países informan los casos confirmados con pruebas, y que eso es lo que el Perú informa, y que los casos llamados sospechosos, claro, muchos de ellos pueden corresponder al COVID, pero muchos de ellos, algunos podrían no corresponder al COVID. Entonces se informa solamente los casos confirmados con pruebas, con pruebas moleculares o con pruebas, ¿no es cierto?, con test. Esa es la respuesta de ellos. Y ese problema se da en todo el mundo. En todo el mundo hay un subreporte por esa razón. Esa es la respuesta. Si me permiten un comentario, lo que estamos viendo acá es que en el mundo entero hay problemas. Los países más ricos también tienen problemas con protección para los médicos y las enfermeras, falta de camas, falta de capacidad de entierro de los muertos. Esto se repite, pero lo que no tienen en esos países, ni en muchos otros países de la vecindad, es el problema de la gente que vive al día, que tiene que ir a los mercados, que se contagia porque tiene que también ir al banco a cobrar en unas colas, y porque está haciendo éxodo de vuelta a su lugar de origen, porque se han quedado sin plata y sin ninguna esperanza. Eso, ¿cómo se soluciona, doctor? Porque la incapacidad de gestión es evidente. Lo único que nunca le falta a las autoridades es respuestas para este tipo de preguntas que generalmente contestan con generalidades como hace 30 años que está abandonada la salud o vamos a hacer una reforma integral en el futuro. Pero cómo manejan el día a día no se ven resultados. La gente va a seguir saliendo a comprar su necesidad porque no tienen refrigeradora, van a seguir yendo al banco a cobrar porque esto demora semanas. ¿Cómo se puede remediar? ¿Cómo se puede evitar que esto continúe reproduciéndose? Y no podemos ahora caer en 3 días de toque de queda, viernes, sábado y domingo, que es extremar lo que no viene funcionando. Fíjese, yo pienso que no se puede dar el mismo tratamiento a todas las regiones del Perú, porque mientras que Lima y Callao están en la fase 4, es decir, de contagio sostenido, y en una situación muy grave, le digo, porque no tenemos camas ni en hospitalización, ni mucho menos en UCI.
De manera que lo que está pasando hoy, mañana, pasado, es realmente alarmante porque no tenemos cómo devolverle salud. Esta situación que tiene Lima y Callao no es la misma que tienen Puno, Tacna, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, donde la cantidad de infectados no alcanza, no llega ni a los 3 dígitos. O sea, Puno 88, Tacna 77, es absolutamente manejable. Sin embargo, parece que la autoridad no aprende la lección. Fíjese, esta que hoy tiene Puno, Tacna y Ayacucho, los tuvimos también nosotros Lima en su momento, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ocurrió cuando Lima tenía 88 infectados, Tacna 77 infectados? ¿No dijeron acaso la mascarilla no es para todos? ¿No? Continuemos con lo que estamos haciendo. Hubo error, ¿no es cierto? Entonces, hoy que Puno, Tacna, Ayacucho, Purímac tienen pocos casos, a ellos tienen que darle un tratamiento especial si se supone hemos aprendido la lección de Lima. Entonces, para ellos un tipo de tratamiento y para nosotros otro. En el caso de Lima y Callao, lo repito, el 75% de todos los casos del Perú están acá en Lima. No lo digo yo, esas son las cifras. Entonces, el tratamiento que se tiene que dar aquí en el Perú y en especial en esos distritos que tienen el mayor número de mercados, que es además el que tiene mayor número de infectados, el tratamiento tiene que ser diferente. Usted me pregunta, o yo le pregunto, de los 2.612 mercados que hay en el Perú, ¿cuál es el distrito que tiene más mercados en el Perú? San Juan del Lurigancho. ¿Cuántos tiene? 126 mercados tiene San Juan del Lurigancho. ¿Cuál es el distrito del Perú que tiene más infectados? San Juan del Lurigancho. Hay una relación directa entre el número de mercados y la cantidad de infectados. Entonces, se tiene que tratar el tema de los mercados, ¿no? La autoridad tiene que encontrar otro mecanismo de 2 semanas, 3 semanas, el periodo de incubación para poder abastecer a las personas, ¿no? O de repente ver la manera de que la gente se abastezca de los productos y luego cerrar los mercados. Lo mismo que planteo, que el tema ya no se puede seguir cobrando en los bancos los bonos. El ejército, la policía, la municipalidad, algún mecanismo tendrá que encontrar la autoridad para alcanzar ese dinero a las personas. Porque para eso son la autoridad. Ellos tienen cientos de asesores y tienen que pensarlo. Y tienen que dar una solución, pero ya a esas personas que están queriendo regresar a sus pueblos y están en las afueras de algún aeropuerto esperando vuelo humanitario. Uno de los problemas que se ha señalado claramente ha sido el error de repartir dinero a las municipalidades para que a su vez distribuyan alimentos a las poblaciones, ¿no? Los alimentos no han llegado, creo que la efectividad no ha pasado ni del 50%, ha habido mucha corrupción y todo lo demás. Me parece que fue el almirante Montoya quien dijo claramente que aquí debió haberse hecho una sola compra centralizada y luego estandarizar, digamos, canastas o paquetes y distribuirlos, quizás la distribución a cargo de las propias empresas abastecedoras, digamos, que producen esos alimentos. Esa es una fórmula, en fin. No sé, Fernando, ¿tú cómo verías la distribución de alimentos? Porque la distribución de alimentos es fundamental para que la gente no salga a los mercados, ¿no? Sí. Bueno, después de escuchar con atención al doctor Almerí, y bueno, de estar siendo testigo de todo lo que está pasando, yo lo que observo es la nula participación de la ciudadanía ni de las empresas. Yo, en el gobierno regional de Ica, me tocó vivir la epidemia del dengue, que el Estado fue incapaz de controlar en los 3 primeros años de nosotros, 2015, 16 y 17, hasta que involucramos a los 240.000 niños y jóvenes escolares para que vayan a lavar los tachos y tapar los tachos de agua de sus casas, para que se suban a los techos y eliminen todas las llantas viejas, las bateas en desuso donde se almacenaba agua y se propagaba el... Termino diciendo que la epidemia del dengue, que por supuesto guardando las distancias, ¿no? Es también un drama donde la propagación es muy, muy acelerada y hasta exponencial, ¿no? Eso fue controlado cuando involucramos a la ciudadanía, ¿no? Ahora estoy escuchando que podría haber un sistema de reparto de alimentos a domicilio. Eso lo pueden hacer las empresas. El Estado es inoperante para esos menesteres, ¿no? Y yo estoy seguro que si hubiéramos involucrado a la ciudadanía a hacer la vigilancia social y todo lo demás, esto hubiera sido mucho más efectivo. Pero no, el Estado, como lo he dicho en alguna oportunidad,
se cree el Superman y ellos solos pretenden corregir la pandemia y están fracasando, ¿no? Yo sí creo que las empresas hubieran podido hacer mucho diagnóstico molecular, si le hubieran permitido adquirir los instrumentos y los insumos. Los hospitales de las empresas mineras hubieran podido hacer mucho por adquirir respiradores mecánicos. Nosotros tenemos empresas chinas, empresas coreanas, empresas europeas, empresas españolas, que podrían haber enviado muchos insumos y máquinas al Perú, pero no, el Estado no ha recurrido para nada a la ciudadanía, me refiero al sector privado. Incluso yo tuve ocasión de hablar con Cáritas en las primeras semanas y me decía que estaban impedidos de distribuir alimentos, ayuda humanitaria, ¿no? Entonces todo se hace a través del aparato estatal, que es inoperante, aparte de corrupto, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el máximo error, ¿no? Ni una empresa ha participado, ninguna clínica privada, ninguna institución religiosa, y menos la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí están las consecuencias. Así es, muchas organizaciones que usted ha mencionado no han sido tomadas en cuenta para ayudarnos a detener la pandemia y ciertamente hubieran ayudado muchísimo, como también no han sido tomados en cuenta, por ejemplo, en esta situación de catástrofe, pues tendríamos que pensar también de esa manera, es decir, si estamos en una situación de catástrofe no podemos pensar de manera regular, tenemos que pensar en una situación de catástrofe o guerra, es decir, tendríamos que reactivar los comedores populares para alimentar a sectores, tendríamos que impulsar los vasos de leche para ayudar a alimentar sectores de poblaciones que son muy vulnerables, que rodean Lima y que están en situación de extrema pobreza, o quizás lo que usted que planteaba, la iglesia, de repente las instituciones privadas y otros más que perfectamente hubieran ayudado a mitigar el hambre en la población para evitar que esa gente salga, por un lado. Por otro lado, también está fallando el hecho de que lo que se llama la evaluación de fallas, es decir, no hay autocrítica al mediodía, no se dice nada de los mercados, de los bancos, de la gente que está migrando, caminando por las calles, no hay la autocrítica. Ahora resulta que las cifras tampoco son creíbles y para colmo de males, algunas iniciativas buenas no las toman en cuenta. Pues le pongo un ejemplo, el pasaporte inmunológico que nosotros hemos planteado. ¿Qué cosa es lo que ocurre en una persona, un niño que nosotros le ponemos una vacuna, por poner un ejemplo, contra la polio? Desde muy temprano le pongo una vacuna contra la polio y lo que estoy haciendo es meter el polio a ese organismo para que aprenda a reconocerlo y que cuando en el futuro, cuando el niño crezca y entre en contacto con un virus de la polio, no le dé polio. Entonces, eso es básicamente una vacuna. Bueno, todas las personas en el Perú que han tenido coronavirus es exactamente igual a que hubieran sido vacunados. Esos miles de peruanos que ya tuvieron la enfermedad tendrían que tener un pasaporte inmunológico que, por ejemplo, ellos podrían movilizarse perfectamente en la cuarentena. ¿Por qué? Porque yo ya tuve el coronavirus, ya me recuperé y no me voy a volver a enfermar ni estoy contaminando. Esas personas pueden ser insertadas al mundo laboral, pueden ir a estudiar, pueden ir a trabajar, pueden viajar, porque son personas que ya están inmunes. Para identificarlos, le hacemos una muestra de sangre, ahí centrifugamos, sacamos el plasma, buscamos su inmunoglobulina G, o sea, el anticuerpo. Si lo tiene, listo, quiere decir que ya tuvo el coronavirus, acá tiene usted su pasaporte que lo puede descargar un celular y con eso reintegrarse a su vida habitual. Eso tampoco lo estamos haciendo. Bueno, hay unos estudios, han salido hoy día, ayer me parece, unas modelaciones, ¿cómo le dicen? Modelaciones que ha hecho la Universidad de Singapur, un instituto de la Universidad, un laboratorio de innovación de la Universidad Tecnológica de Singapur, que ha modelado la evolución del virus en todo el mundo, en casi todos los países. Y según ellos predicen que en el Perú ya se estaría llegando al pico, ya se llegó al pico, eso es lo que ya, digamos, estarían estableciendo en el modelamiento que han hecho para el Perú, ¿no? Y de otro lado, estuve viendo unos gráficos respecto de la evolución de algunos países también, y ocurre que más o menos alrededor del día 40, del momento en que se produce el primer fallecido, el día 40, a partir de ahí
digamos, empieza a bajar nuevamente la curva del número de fallecidos, ¿no? Mirando el promedio móvil de fallecidos de los últimos 7 días. Entonces, el Perú está en el día 41. Entonces, de repente estamos ya volteando la curva y no lo sabemos. No parece, por supuesto, parece que la cosa se estuviese agravando, pero de repente estamos grave, ¿no? No sé qué piensa, doctor. Nosotros medimos de la siguiente manera. De ayer a hoy contamos cuántos infectados nuevos tenemos y de ayer a hoy cuántas altas hemos dado en los hospitales. Entonces, cuando de ayer a hoy el número de altas supere al número de infectados de ayer a hoy y esto se repita en 14 días, entonces diremos, listo, llegamos a la meseta, ahora sí comienza la bajada. Pero eso no ha ocurrido en ningún día. ¿Está mejorando o no está mejorando esa comparación de cifras? Bueno, el número de, digamos, de casos se está reproduciendo, se está doblando en un número cada vez mayor día, ¿no? Eso también está demostrado. Antes se demoraba en 3 días, en 2 o 3 días, se duplicaba el número de casos, ahora se está duplicando en 7. Así es verdad. Pero recuerde usted que los números que nos dan tienen un sesgo. El sesgo es que a mayor pruebas que usted realiza, tiene más casos positivos. A menor pruebas que usted realiza, hay menos casos positivos. Por tanto, no es fiable. Es más fiable, comparativamente con esos mismos números, la cantidad de infectados que he tenido yo de ayer a hoy, ¿no? Vamos a suponer que de ayer a hoy 100 nuevos infectados y de ayer a hoy 50 altas, entonces no hemos llegado a la meseta. Sí, pues, no, claro. Bueno, esa es una discusión, ¿no? Ojalá que estemos cerca en todo caso, porque ya hemos tenido que 6, vamos a cumplir, ¿cuántas semanas? Vamos a llegar hasta los 2 meses de cuarentena, ¿no? Eso es una cosa muy dura para la economía, o sea que tenemos que salir de la cuarentena de todos modos, por lo menos hay que reiniciar algunas actividades económicas. El tema del reinicio de las actividades económicas, ¿se pueden reanudar todas a la vez o se necesitan protocolos muy exigentes? ¿Se van a poder aplicar esos protocolos? El problema es que, claro, se pueden aplicar los protocolos en las empresas grandes, medianas, formales, pero en las demás, nuevamente regresamos al tema de la informalidad, ¿no? Lo que pasa es, primero que todos estamos de acuerdo que tenemos que regresar a la actividad laboral. O sea, el Perú pierde más o menos $400 millones por día, es lo que deja de producir. Es decir, hay un acuerdo en que tenemos que volver ya gradualmente a la actividad laboral, educativa, social. Eso es uno. 2, nosotros creemos que se requiere la participación de otros elementos de la sociedad para que nos ayuden en este retorno. Es decir, el Estado solo no va a poder. Se requiere la participación de los privados de diferentes formas para que nos ayuden a esta reincorporación a la vida, entre comillas, normal, porque ya no va a volver a ser normal. Entonces, por poner un ejemplo, el delivery me parece una buena medida que podría servir no solamente pues para por ejemplo, comidas, ¿no? Restaurantes, sino también incluso para los propios alimentos que son para cocer, para cocinar, ¿no? Y otros más, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente tenemos que tratar de volver a la vida, entre comillas, normal, pero con el apoyo, creo yo, de muchísimas entidades privadas que saben cómo hacerlo y saben cómo ayudarnos. Me parece que está muy centralizado todo el manejo en un grupo de personas que seguramente hacen su mejor esfuerzo, pero las cifras no los acompañan. ¿Cómo puede participar ahí el sector privado, por ejemplo? Sería para que tenga más eficacia, ¿no? Fíjense, si hay algo fundamental a partir del 11 de mayo, para cuando nosotros comencemos a salir a las calles, es la masificación de las pruebas diagnósticas. Necesitamos que los laboratorios, todos los laboratorios privados, nos ayuden masificando el diagnóstico. Es decir, nos comenzamos a insertar nuevamente en la sociedad, pero es mucho más urgente que cuando hemos estado en cuarentena, identificar los positivos para esos positivos y sus contactos, ponerlos en cuarentena y evitar que sigan diseminando la enfermedad. Entonces, el Estado ya dio todo lo que puede, ya hemos visto los resultados. Necesitamos que
los laboratorios privados, que son muchísimos, nos puedan ayudar en esa tarea, porque entenderá que cuando empezó esta pandemia solo teníamos un laboratorio, uno, el Instituto Nacional de Salud. El resto de los 42 laboratorios no podían ayudarnos porque estaban con equipos obsoletos y con infraestructura precaria. De acuerdo. Bueno, no sé, Fernando, ¿tú cómo ves que la participación de los privados en esto? No, repito, es cuestión de convocarlos y aparecen, ¿no? Todo lo que significa la vigilancia debería de involucrar al sector privado, ¿no? Ahora es muy fácil. Yo recuerdo haber capacitado a través de la Dirección de Educación y de Salud de Ica a todos los maestros y a muchos líderes escolares acerca de cómo funcionar. Realmente se convirtieron en policías y en soldados de esta lucha contra la pandemia, ¿no? Y eso multiplicado por millones en realidad, ¿no? Pero aquí no, aquí solo el Estado está permitido a actuar y la ciudadanía solo quédate en casa, ¿no? Y como dice el doctor Merí, hay miles y miles, quizás la mayoría que ya son inmunes, que se están quedando absurdamente en cuarentena, cuando ellos podrían tener este pasaporte, me parece muy interesante, ¿no? Este sanitario, donde perfectamente podrían estar estudiando, trabajando y produciendo. Y por último, sirviendo también, ¿no? Quizás reemplazando a algunos policías que están cayendo enfermos. El rol de la ciudadanía es muy importante cuando uno la motiva, ¿no? Y responde muy bien. El empresariado siempre ha querido colaborar, pero el Estado tiene una suerte de complejo antiempresarial, tiene una fobia empresarial que no permite ayuda de las empresas privadas, ¿no? Es evidente que muchas actividades han podido ser desarrolladas por la actividad privada de todo nivel, y no ha sido así, ¿no? Yo creo que es el peor error, ¿no? El peor error de haber creído suficiente que desde el Estado y solo desde el Estado se iba a poner esto bajo control, ¿no? Así es. Y yo quería acotar que la gobernabilidad del país se sustenta en la confianza. Entonces, necesitamos que se inseren las cifras, esto que ayer ha hecho IDL y otras observaciones más que estamos haciendo, se sinceren de cara a la sociedad, porque fíjese usted, no tiene que haber manto de duda respecto al manejo que va a hacer el gobierno en la contención de esta enfermedad, que son 90.000 millones de soles. Entonces, si comenzamos a dudar de las cifras, hay quienes puedan comenzar a dudar también del manejo de 90.000 millones de soles para la contención de esta pandemia, que además constituye los ahorros prácticamente de 20 a 25 años de todo el país. Por otro lado, quiero expresar también mi preocupación porque están suspendidas las consultas externas en la mayoría de los hospitales, excepto el Barton, excepto el Caelín, que sí tienen consulta externa, o telemedicina, pero en la mayoría de los hospitales están suspendidas las consultas externas y por tanto son miles, y yo creo que incluso millones de peruanos que no están recibiendo su medicina para la hipertensión arterial, para la diabetes, para el hipotiroidismo, y hay muchos niños que tampoco están recibiendo las vacunas que en realidad están en su plan o en su programa de vacunación. Pues eso también nos puede pasar factura más adelante de otras pandemias o otras epidemias, de otras descompensaciones de enfermedades. Muchísimas gracias, doctora Merí, por su participación. Ha sido una reunión bien interesante porque hemos discutido casi todos los aspectos problemáticos de la estrategia contra el coronavirus y ojalá pues que se puedan resolver estos asuntos. Muchísimas gracias al doctor Marco Almerí. Muchas gracias a ustedes también. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Esto, entonces, gracias también a Gonzalo y a Fernando, como llegamos al final de esta edición de La Cuadratura del Círculo.